Hola, sé bienvenido o bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la segunda parte de la reseña dedicada a los Prismacolor Turquoise. En esta ocasión, evaluaré el diseño, la gama de las graduaciones y la calidad del grafito. Diseño. Los lápices Prismacolor Turquoise son de color turquesa, como su nombre lo indica. Su prisma de madera es hexagonal y tiene una contera o casquillo de metal, no sé cómo sea más correcto expresarse. Todo el diseño es irregular. El tono del color turquesa varía ligeramente de Verol a Prismacolor. La contera de metal plateada con franja roja es bonita, pero también es irregular. Más oscura en Verol, tiene lados y su base, como aprecias en la fotografía de abajo, está su base hecha en círculos. Los Prismacolor, en cambio, son lisos. Algunas conteras de hecho se mueven un poco o se giran totalmente, como me ocurrió con la graduación 4H, es decir, no están fijas firmemente. También hay irregularidad en la impresión de los datos. Algunos tienen el modelo impreso hacia la derecha, otros hacia la izquierda. La graduación 5H dice México Verol Turquoise, los demás Prismacolor Turquoise. El tamaño de las letras varía, los datos grabados también. Algunos expresan el modelo y la graduación, por ejemplo, 2266 3B. Otros dicen dibujo y la graduación, por ejemplo, la 4H. Al reverso no trae nada, excepto el Verol, que tiene grabadas las letras MRJK, que no sé qué significan, y bueno, como mi fotografía no es de... la cámara no es de alta definición, pues la fotografía no se nota y por eso no muestro una del reverso, y bueno, no tiene mayor sentido. Estos lápices, medidos con mi regla sin sacarles punta, miden aproximadamente 174 milímetros de la contera a la punta. En síntesis, pienso que el diseño visualmente es atractivo, pero ya de cerca se nota el poco cuidado de la producción. De hecho, en la tienda donde los compré solicité que me cambiaran un lápiz cuya contera estaba muy lastimada. Parecía prácticamente que la habían prensado con una máquina y yo en ese momento pensé que había sido un error así al azar, ¿no? Porque puede pasar. Sin embargo, veo que no fue así, sino que en general la producción ha sido descuidada. Gama de graduaciones. Este modelo ofrece 13 graduaciones, de la 6B a la 6H. No produce la graduación F. Esta gama hace pensar que los lápices van dirigidos hacia dibujantes técnicos, que pueden emplear de la H a la 6H, y gráficos, porque pues pueden emplear de la 6B a la 4H, pero no a los artísticos. Los lápices están disponibles sueltos y en paquetes de 5 piezas con 3 graduaciones. Te comento que estos lápices ya no los venden en cualquier tienda de arte. Yo no fui a las pequeñas papelerías que surten materiales escolares porque supuse que no venderían toda la gama. Quise ir a lo seguro y no me resultó. Revisé en 5 lugares, 3 tiendas de arte y 2 grandes papelerías. Solo los localicé en una tienda y en una papelería. En la tienda de arte donde los conseguí, le comenté al vendedor que este modelo ya no lo venden en todas las tiendas y él me respondió que tal vez eso se deba a que en las escuelas ya se pide una variedad de modelos de lápices y ya no los Prismacolor Turquoise exclusivamente. Así que bueno, pues esto me llamó la atención y me gustaría que si tú eres estudiante, dejaras en los comentarios qué modelo utilizas y si su calidad es semejante a los turquoise y cuál modelo te gusta más. Calidad del grafito. Para mis pruebas utilizo hojas blancas para imprimir. Este primer ejercicio es para valorar tonos y desde ya puedes observar que hay imprecisión en las graduaciones. En la parte superior se localiza el grafito duro, en la parte media el medio y en la inferior el blando. La 2H es más clara que la 3H. La 3H y la H muestran textura.
La 2B es más clara que la B. La 4B es más clara que la 3B. Además, a ratos se desplazaban bien y a ratos se sentía que hacían rayas. Pienso que los tonos H en realidad son bastante oscuros e imprecisos al trazo, no aptos para dibujo técnico. La HB se sintió bien al sombrear y al escribir, y los B, bueno, tal vez a excepción del B y 3B servirían para sombrear, porque los otros no se sienten bien al desplazarse, es decir, se sienten como si fueran de graduación H, porque se sienten secas, ¿no? Se sienten más oscuro. En esta segunda hoja apliqué una capa de grafito y luego difuminé con esfumino. Para mí se aprecia una grave imprecisión de tonos, o sea, primera golpe de vista puedes ver que hay claro, oscuro, tal, o sea, hay un sub y baja en los tonos. La 2H y la H son más claras que la 3H, la 2B más clara que la B, la 5B parece muy similar a la 4B, la 5B parece semejante a la 6B, y en cuanto a las texturas, de la 3B a la 6B, pues sí se aprecia un poco de textura, pero pues yo pienso que en realidad es muy poca. Por eso pienso que estos lápices pues serían más aptos en realidad para diseños que para dibujos artísticos. Respecto a la sensación al trazo, todo el tiempo se sintió aspereza con los lápices al aplicar la capa de grafito. Aquí apliqué grafito en pequeños círculos con una presión leve, pero en esta ocasión sostuve el lápiz casi de manera horizontal para aplicar el grafito utilizando todo el largo de la punta, y la sensación al trazo mejoró un poco al sostenerlos de esta manera. Aunque aún así se sienten rasposos, la sensación fue buena solamente con las graduaciones HB y B. De cualquier forma, pues se sigue observando la imprecisión de tonos. La 5H es más clara que la 6H, la 4 y 3H son semejantes, la HB es semejante a la B, la 2B es más clara que la B, la 5B más clara que la 4B, la 5B es semejante a la 6B, y respecto a la textura, esta se aprecia a partir de la graduación H hasta la 6B, pero es poca. Pienso que para hacer diseños está bien, no así para dibujos artísticos. Y las graduaciones HB y B son las que muestran más textura y homogeneidad. En cambio, las graduaciones 3B a la 6B hay una textura irregular, pues muestran puntos y pequeñas líneas negras. Para continuar apreciando la gama tonal, apliqué otra capa de grafito. Fue un poquito difícil hacer esta hoja, pues los lápices son rasposos. Y con los H, pues al principio solo rayaban así la hoja. Bueno, aquí la 5H es más clara que la 6H, la 2H más clara que la 3H. Hay semejanza entre la H, la HB y la B. La 2B es más clara que la B, y de la 4 a la 6B pues son semejantes. La textura nuevamente se ve a partir de la H a la 6B. La B aquí es la que aprecio como más homogénea de las graduaciones, ya que las otras presentan puntos o mini rayitas. La sensación no fue muy grata debido a que todo el tiempo se escuchaba como raspaba el papel. Si acaso la 6B es la que logra deslizarse un poco más fácil, pero la sensación no es buena. Para valorar la saturación y la amplitud tonal, elaboré este ejercicio. Al lado izquierdo escribí las graduaciones y en la parte inferior el número de capas que apliqué. Como esperaba, la saturación ocurrió antes en los B. Sin embargo, ni con la saturación se logran tonos muy oscuros. La 2B tiene serios problemas en su intensidad, como lo puedes apreciar en la imagen. De hecho, con la 4H o la H se obtiene un tono más oscuro que con la 2B, o sea, no se queda qué pasó aquí. No, eso sí es bastante extraño. La saturación es irregular, la amplitud tonal muy limitada, es decir, aquí con el que se puede valorar mejor esa amplitud tonal es con la graduación HB. Esta se saturó en la sexta capa, no obstante, yo no aprecio 6 tonos. Es decir, yo noto 3, o sea, el primero en la capa 1, el segundo de la 2 a la 5 y el tercero en la sexta capa. Así que bueno, por eso comento que la amplitud es bastante limitada, y con esta revisión termino por hoy.
continuaré en la próxima ocasión. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti y te espero en el próximo video. Dale like o me gusta a este y suscríbete para recibir la notificación de la continuación de esta segunda parte, en la que revisaré los aspectos relacionados con la resistencia de la mina, la facilidad del afilado, la durabilidad y el precio. Déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de los aspectos revisados en este video. Como te comenté, yo creo que es bastante probable que ya hayas usado este modelo y que pues me puedas decir tu opinión justamente. O sea, si aprecias lo mismo que a mí me ocurrió al estar usando estos lápices o si tu apreciación es distinta.